Hoy vamos a conocer el patrimonio cultural de los pueblos de menos de 1000 habitantes. Tiene un reloj muy característico, ya que es del estilo del Big Ben, que se tiene que dar cuerda todas las semanas. Viajaremos por la historia a través de castillos increíbles, iglesias monumentales y palacios majestuosos. Una iglesia típica de la arquitectura así religiosa del Bierzo. Calles y plazas que guardan la vida y cultura de las civilizaciones que por ellas han transitado. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. ¡Comenzamos! Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de menos de 1000 habitantes. Y estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de entre 1000 y 10.000 habitantes. Ya puedes votar en la web de Radio Televisión Castilla y León o en elpueblomasbello.es. Esta villa de Burgos fue declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 1965. Covarrubias recoge en sus calles y monumentos vestigios de civilizaciones como la celtíbera, romana o visigoda. Sus casas mezclan la piedra, la madera y el adobe, estética que siguen desde la Edad Media. ¿Qué crees que diferencia Covarrubias de otros municipios? Pues en mi opinión, el valor de conservación. Yo he definido siempre a Covarrubias como una superviviente. Gracias a unos fueros muy poderosos de los que disfruto, que le permiten una serie de privilegios muy por encima de los del resto de la zona, y hasta el punto de que en el siglo XVIII se la define y se la interpreta como la corte de los alrededores, porque realmente así funcionó. ¿Cómo ha crecido el pueblo? El pueblo ha crecido partiendo de un pequeño núcleo que llamaríamos un pequeño núcleo tipo Bastida, lo que en el siglo XII, y a partir de ahí el pueblo se empieza a dividir en dos grandes sectores. Si trazáramos un eje norte-sur, desde lo que luego sería el archivo del adelantamiento hasta un postigo que nos daría salida hacia el río, el pueblo se divide en un eje norte-sur en dos sectores clarísimos. En el que ahora estamos, plazas muy amplias, casas nobles, domina la piedra, sería la parte, digamos, de dominio o de control de la abadía. Y la parte occidental, pequeñas callecitas estrechas, muy reviradas, la arquitectura tradicional de Covarrubias, de entramado de madera y barro, casas muy pobres. ¿Cómo se estructuran estas casas? Domina la vivienda que se establece como alto, bajo y altillo. Y algo muy interesante, las bodegas. Este tipo de arquitectura viene importado del centro de Europa. Se ha escrito mucho en España y se ha dicho que era una vivienda de tipo mudéjar y se ha vinculado a la tradición mudéjar. En mi opinión es al revés. Es la tradición mudéjar la que copia este tipo de vivienda, son muy anteriores al periodo mudéjar porque es una forma de arquitectura muy barata, sencilla y además que no precisa de grandes conocimientos arquitectónicos para desarrollar. ¿Qué patrimonio artístico destacaríamos de la Colegiata? Bueno, la Colegiata, por ejemplo, hay que destacar las tumbas, los sepulcros de los condes Fernán González y su esposa Doña Sancha. Son personajes del siglo X que ocupan unas tumbas reutilizadas, son de época romana del siglo IV y V. Si hay que destacar el órgano, que es del siglo XVII, construido por un organero riojano, pieza única, que todavía funciona cada día, cada domingo, porque disponemos de organista, que eso es una suerte.
Museo de Covarrubias se funda el año 1929. No era nada habitual que en una iglesia de pueblo hubiera un museo. Destacar sobre todo el tríptico de la adoración de los magos del siglo XV, escultura, ornamentos litúrgicos del siglo XV al XVIII. ¿Qué otras construcciones eclesiásticas podríamos encontrar en Covarrubias? Bueno, tenemos la antigua parroquia, la iglesia de Santo Tomás, pero allí sí que habría que destacar una escalinata del siglo XVI, la verdad es que muy interesante. El retablo tanto de Santo Tomás como los de aquí, pues son de época barroca. También me comentaba que había ermitas. Han ido desapareciendo con el paso de los siglos, pero todavía se conservan dos con culto, que son la Virgen de Mambla y la Virgen de Redonda. Si algo destaca del conjunto histórico de Guisando, sin duda son sus calles escalonadas y empedradas, donde encontramos rincones únicos. Guisando y todos estos pueblos de aquí de la comarca ya se tiene conocimiento de ellos aproximadamente de la Baja Edad Media, que podemos estar hablando 900, el año 1000. ¿Cómo es su urbanismo? Pues hombre, al ser una población que está en plena sierra, en plena montaña y en bastante desnivel, son todas cuestas, en algunas incluso hay que salvarlas a través de escaleras y siempre han sido calles muy estrechas, muy juntas, tejados que prácticamente se besan, con una arquitectura típica de la Vera, de una primera base de piedra y luego la segunda planta es un almazón de madera cubierta de adobe y luego incluso un tercer sobrado que llamamos, que muchas veces incluso ya se quedaba al descubierto. ¿Qué tiene Guisando que gusta tanto? Ahí te voy a responder con una respuesta más personal. O sea, yo no soy de Guisando, yo soy de un pueblecito de al lado, conocí a una chica de Guisando, me casé en Guisando y desde entonces vivo y vengo a Guisando. Hemos estado paseando por las calles de Guisando y este es el único monumento que hemos encontrado. ¿Cómo se llama, Jesús? El Rollo. ¿Y por qué se llama el Rollo? Por la forma que tiene, cilíndrica, que tiene el monumento. ¿Y qué simboliza? Simboliza la declaración de Guisando como villa. ¿Y qué hay que hacer para convertirse en villa? Lo primero que había que hacer era obtener el permiso de la duquesa del Infantado. El ayuntamiento tuvo que pagar en 2 veces 3.500 ducados de aquella época para que el rey, en base a unas autorizaciones que tenía, pudiera considerara mejor el declararlo villa. O sea que hizo en el 29 de julio de 1760. Sobre todo para Guisando era la independencia de Arenas. El no tener que dilucidar todos los problemas que tenían los pleitos en los juzgados de Arenas. Los vecinos de Guisando se consideraban claramente o netamente perjudicados por la actuación de los jueces de Arenas, porque en aquella época los jueces no eran muy profesionales y entonces consideraban que cuando fueran jueces de Guisando los que les juzgaran los problemas que tuvieran iban a ser más imparciales. ¿Se ajustició a alguna persona? No.
Este rollo es uno de los pocos que no tenía picota. Nunca tuvo picota. La picota era una especie de sobresalientes que tenía encima de la última así del rollo, donde se colgaban a los que cometían un delito. La picota en este pueblo se instaló un poco más abajo, fuera del pueblo, por encima de un antiguo molino de aceite. Guisando es el pueblo donde yo nací ya hace muchos años y es un pueblo maravilloso por su entorno, sus calles, su gente. Este municipio de Valladolid creció a las faldas de su castillo y su rápido desarrollo originó un trazado de calles irregulares. Por su carácter defensivo, fue moneda de cambio entre reyes, nobles, obispos y señores en la Edad Media. La verdad es que la gente la sorprende cuando viene por la carretera y de repente en un municipio como Tiedra se encuentra a estas alturas este castillo. Está así pues por la zona, es un sitio con muy buena elevación, estratégicamente es muy bueno a la hora de defender el reino, ya que pertenecía al Reino de León, luego más tarde al Reino de Castilla, y la verdad es que los turistas sí que se paran a verle porque merece la pena. ¿De cuándo data el castillo? El castillo tal cual lo conocemos hoy en día data de 3 fases diferentes, tiene 3 fases diferentes de construcción. La primera, que es la parte suroeste de la muralla, data del siglo XII. La segunda, se levanta la torre del homenaje, finales del siglo XII, principios del XIII. Y la tercera y la última fase es la otra mitad de la muralla de finales del siglo XIV. Fueron la familia Tellez de Meneses los que deciden hacer el cerramiento del patio. ¿Cómo podríamos imaginarnos la vida aquí, en el castillo? La vida en el castillo, este castillo no ha sido un sitio de residencia, ha sido más un bastión de defensa. Tiene 4 plantas, la planta baja correspondería en sus orígenes al cuerpo de guardia, donde se encontraban los soldados para defender tanto la torre como el pueblo en caso de asedio. El resto de plantas corresponderían a las dependencias del tenente. ¿Qué otro patrimonio podemos encontrar en Tiedra? En Tiedra pues también encontramos lo que es la ermita de Nuestra Señora Tiedra Vieja, y aparte de esa tenemos otras 4 iglesias. San Miguel, luego el Salvador, que es la única que sigue abierta al culto, la única que sigue funcionando, que es de estilo gótico, las ruinas de San Pedro y lo que son las antiguas escuelas es donde se levantaba Santa María del Castillo. Luego también entrando en el casco urbano tenemos diferentes edificios, destacar sin duda la plaza del Ayuntamiento, el Ayuntamiento que es todo con soportales, es un edificio que tiene más de 150 años y que tiene un reloj muy característico ya que es del estilo del Big Ben, con 3 pesas que se tiene que dar cuerda todas las semanas. Tiedra en sus orígenes no se encontraba donde actualmente la conocemos, sino que se encontraba junto a la ermita. Ya nos toca esperar un poquito más tarde, hasta 1157, cuando Fernando II de León decide trasladar la villa que allí tenemos al enclave de aquí, porque estratégicamente es una posición mucho más buena por su elevación. La verdad es que no es habitual ver una ermita de estas proporciones. Estamos acostumbrados a edificios mucho más pequeñitos, pero esto, aparte de lo que estamos viendo de la zona de la ermita en sí, la iglesia, por fuera tenemos una hospedería que es digna de mencionaros. Y algo que sorprende sin duda es esta pared, encontrarla con estas fotografías y estos esbotos, ¿verdad? Las mandaron sobre todo los emigrantes que se fueron de Tiedra a finales del siglo XIX.
Las mandan porque, bueno, me imagino que todos los que estaban allí sentían mucha añoranza de su pueblo y como estamos vivos, estamos aquí, pero nos acordamos mucho de la Virgen de Piedra. Tenemos de todo, desde la gente que se iba a la mil y dejaba aquí la foto, cuando nace un niño también se pone la foto. Decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de menos de 1000 habitantes. Y estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de entre 1000 y 10.000 habitantes. Ya puedes votar en la web de Radio Televisión Castilla y León o en elpueblomasbello.es. En la provincia de León, dentro de la comarca del Bierzo, se esconde San Facundo. Rodeada de montañas, sigue conservando su arquitectura rural, pero adaptándose a los tiempos. El río Argutorio, a su paso, forma una de las piscinas fluviales más transitadas de la comarca, dando muchísima vida a esta localidad de tan solo 17 habitantes. ¿Qué destacarías del urbanismo de San Facundo? Es un pueblo de media ladera, semimontañoso, por lo tanto las calles son todas con su pendiente, pero está muy bien tratada, está pavimentada, tiene singularidades como que es un pueblo en el que no hay ni un solo cable visto, está todo soterrado, todas las redes, por lo tanto eso a efectos visuales siempre es destacable. El típico entramado de una ubicación a media ladera que por lo tanto es zigzagueante. Antes del siglo X hubo extraordinarias concentraciones monásticas en todo el Bierzo. Una de ellas, no existente ya, es un monasterio de San Facundo, posiblemente fuera el origen del pueblo de San Facundo. Pues mira, es una iglesia típica de la arquitectura así religiosa del Bierzo entre el siglo XVII y siglo XVIII. Es una estructura muy simple, sencillita, tiene una única nave longitudinal, está hecha con los materiales de la zona, es decir, que es piedra, madera y pizarra. ¿Se mantiene la estética del resto de las viviendas? Completamente, con los mismos materiales y con la misma técnica tradicional del resto de las construcciones. Bien es cierto que efectivamente es un edificio singular, no es una vivienda, no es un caserío civil, sino es un equipamiento público, tema congresual, religioso, y fíjate tú, tiene un atrio, tiene un campanario que está bastante bien, unas campanas estupendas. ¿Se sigue dando misa aquí? Sí, se sigue dando misa, sigue estando abierto al culto, la gente participa, es un elemento de referencia del núcleo. La arquitectura popular es la herramienta del hombre en el medio rural. Es, con toda su creatividad y con los materiales del lugar son capaces pues, de protegerse de los medios exteriores, pues, con la construcción de sus casas. Y esta construcción, que pudiera ser un poco así sintomática en la planta primera, pues para evitar que el agua salpique y el muro lo deshaga, pues se puede ya pasar el tapial o el barro a la planta primera. Y si te fijas, son materiales, es piedra, madera y pizarra. Son los materiales típicos de la construcción en el Bierzo, porque es lo que hay en la zona. En planta baja, las plantas bajas que son para
tema de animales, puede ser también para los temas agroalimentarios. También en la planta primera ya es la vivienda, viene también el calor de los animales, no tenéis calefacción de aquella ni nada, y entonces pues, tienes los animales haciéndote un poco de calefacción. Y en el bajo cubierta, o en la zona que hace la techumbre, la planta de los planos inclinados del tejado, pues es donde guardabas pues, los productos de la matanza del cerdo, donde estaba el curado del chorizo, o las castañas. ¿Cómo son las construcciones ahora? ¿Cómo se intentan hacer las construcciones aquí en San Facundo? Bueno, queda mucho camino, ¿sabes?, por recorrer en eso de la integración de las construcciones en el medio rural. Fundamentalmente se sustituye la estructura de muro de carga por una estructura de hormigón, de pilares y tal, que se recubre fundamentalmente con piedra. Para mantener esa estética topográfica. Para mantener esa estética, efectivamente. Y luego las cubiertas son cubiertas inclinadas, igual que las tradicionales, con pizarra, que también es un material, pero en vez de ser basta y de laja, pues ya es una pizarra regular. Esta localidad, al noroeste de Salamanca, todavía guarda en su memoria el paso de los franceses durante la Guerra de la Independencia, pero también el sentir religioso de los vecinos con su iglesia, ermita y viacrucis. La iglesia está construida sobre otra más antigua, del siglo XV-XVI, gótica, de la que exteriormente quedan elementos. Luego la portada principal, que es del siglo XVI, esta portada también del XVI, y el ábside por fuera, 4 metros de altura, que también era del siglo XVI. En su interior, ¿qué es lo que más valor histórico puede haber? Lo que más valor, la patrona de Bogaja, Nuestra Señora del Peral. Las pinturas, siglo XVII, la Asunción de la Virgen arriba, también siglo XVII, y arriba del todo que corona la paloma del Espíritu Santo. En el baptisterio hay una pila bautismal y estuvo en las Edades del Hombre de Ciudad Rodrigo. Era la primera pieza que había al entrar en la catedral a la derecha. Cuando se remodeló la iglesia, se cambió el suelo, porque lo veo muy moderno para la estética de la iglesia, ¿no? Bueno, no cuando la remodelaron, fue posteriormente, ahora unos 55 años, conserva la forma de la losa de granito. Debajo de esa losa de granito, como en la mayoría de iglesias de España, se enterraba. Cuando se llenaba, digamos, la fosa y tenían que enterrar a más, entonces lo sacaban fuera. En el exterior hay un pequeño cuarto, siempre nosotros lo llamamos cuartito de las ánimas, pero bueno, es un osario, entonces se guardaban ahí los huesos. En la portada, encima de la puerta, se ve claramente, se ve las dos tibias cruzadas, la calavera y la cruz de encima. ¿Qué otros monumentos vamos a encontrar? Hombre, en segundo lugar, la ermita, datada en el siglo XVIII. Sin embargo, en los libros parroquiales de aquí, en 1640 ya existía esa ermita. El valor que tiene es el cariño que la gente siempre le ha tenido a la ermita. Destacar, por ejemplo, la estación. La vía fue en su momento súper importante para la economía de la zona, ya que era la única entrada que había desde Salamanca de mercancías hacia todo el oeste salmantino y parte de Zamora. Esa vía sí está abandonada totalmente, está llena de zarzas, de maleza, y sin embargo hace unos años se ha declarado bien de interés cultural.
había goteras en el ayuntamiento o qué? Estaba deteriorada y vamos a hacer la nueva. ¿Y cómo se hace la rehabilitación de un tejado de este tipo? Pues se le quita lo que tenía existente, la madera vieja, después se hace la estructura metálica y va con chapas sándwich y ristreles y luego se le pone la teja. Las viviendas antiguas, normalmente todas, tenían los corrales por delante para el ganado y luego la casa estaba al fondo. Son de pared de piedra y con barro, unas paredes de 50 centímetros aproximadamente, de anchas. ¿Qué altura suelen tener las viviendas aquí? Pues las hay de 2 plantas, las menos, pero aunque hay bastantes, y de 1 planta. Sobre 3 alturas no se puede construir. O sea, que estamos en lo más alto de Bogajo. Sí, el ayuntamiento, que son 2 alturas, que es lo más alto. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Radio Televisión Castilla y León. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca 2 veces por el mismo pueblo. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Radio Televisión Castilla y León. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca 2 veces por el mismo pueblo. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. En la provincia de Soria encontramos el municipio de Salduero. Forma parte de la comarca de Pinares. El origen de este pueblo nace en su iglesia y el río Duero a su paso es parte importante en la vida de sus vecinos. ¿Por qué me has citado aquí? Porque el lugar en que estamos enclavado es el origen de la población o poblamiento del lugar. En torno a una pequeña ermita dedicada a San Juan Bautista, titular de esta iglesia, había viviendas, cabañas de los pastores, de los que iban y venían, y del pequeño asentamiento que ya podría existir aquí. Esta iglesia, en lo actual es del siglo XVIII, está costa en las piedras, pero engloba una etapa anterior que es gótica. Desde el 15 al 17 se construyen las distintas partes. Lo más destacable arquitectónicamente es el presbiterio. Es gótico y muy elegante por las nervaduras que tiene y las claves que rematan, y la puerta que da exterior a la pared sur y da luz. ¿Qué otro patrimonio encontramos en Salduero? Hay 2 ermitas, había más, una de San Roque desconocida actualmente, y hay otra del Santo Cristo que está entre Camino de Molinos y de Salduero. En el Cerro de Santa Ana está la ermita de Santa Ana y Santa Elena. Hay datos de que había posada albergue, refugio para pobres y peregrinos. La Casa de los Pobres era el antiguo albergue para peregrinos y trashumantes, los que iban y venían pidiendo por los pueblos según años de miseria. Eso también lo hemos conocido. ¿Cómo es el trazado de Salduero? Bueno, pues el trazado en sí es un trazado muy irregular. Podríamos decir que hay una línea de edificaciones en torno a la carretera y otra línea de edificaciones en torno a lo que es la calle nueva, y lo que es el núcleo antiguo del pueblo es un trazado muy irregular en cuanto a calles y callejuelas, ¿no?
¿Cómo es la estética de sus casas? Las casas de carretería, mayoritariamente de piedra, un arco de medio punto que da entrada a lo que era el portal donde entraban las carretas, ¿no? Son casas suelen ser casas de 2 alturas, y casas muy sólidas y muy amplias. Después están las casas de indianos. Esas casas son de, yo diría, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Tiene una planta baja que sería, tendría una serie de habitaciones o habitáculos en la entrada como almacén. Tendría un gran portalón donde sería el lugar del carro, podríamos decir el garaje de nuestros días, ¿no? Y desde ahí se accedía a través de un pasillo a lo que era la cocina. La cocina es la cocina típica pinariega, lo que se llama un cesto cónico, donde el hogar estaría pegado o adosado al pasillo de entrada, y luego todo el resto del recinto sería la cocina como tal. Es una zona muy humosa, es una cocina muy humosa porque toda la cocina es la chimenea. Eso tiene una doble utilidad, era el lugar donde se curaban las matanzas. A los pies de la Sierra de la Culebra se encuentra Villar de Ciervos, en la provincia de Zamora. Su casco urbano fue declarado conjunto histórico en 1987. Sus grandes casonas de piedra y mampostería son el reflejo de sus antiguos moradores, arrieros quienes distribuían toda clase de materiales y alimentos desde Portugal. La iglesia primitiva era románica, pero era muy pequeña, de tal manera que en el año 1789 se derriba y se construye la actual, en estilo ya neoclásico. De época medieval tan solo nos queda una lápida sepulcral en el que se aprecia 2 personajes, un hombre y una mujer, con carácter noble y además fajados sus cuerpos como difuntos. Y algunas fuentes, como esta que tenemos aquí, de arco ya apuntado, es, yo creo, que la que más hace referencia a esa época. Nos queda un poco la trama urbana. Ves que son calles en cuesta algunas y otras con mucha curva, no hay prácticamente línea recta ninguna, y esto se va a ver fortalecido cuando aumente, ya en época moderna, de los siglos XVI, XVII y XVIII principalmente, la población. El vivir de la arriería, el vivir del comercio, y a partir del siglo XVIII, ya constatado documentalmente, del contrabando, enriqueció e hizo que todas las casas fueran de piedra y que mantuvieran la misma trama urbana que habían heredado anteriormente. La calle que estamos pisando ahora mismo es la calle emblemática del pueblo. Por ella se entraba en el barrio judío. Tiene una característica simple que la puedes ver, que es que la calle está torcida, toma unas curvas, y eso nos indicaba que nadie te podía ver desde aquí ni tú desde el otro lado. Incluso si te perseguían con armas o lo que fuera, al disparar pegaban siempre en la pared y no te pegaban directamente. Las casas de Villar de Ciervos son todas de una característica principal. Son piedras de sillería y son casas de gran abolengo, porque se dedicaban en su momento al contrabando. Y había que tener almacenes, centros de seguridad. El 90% de ellas tienen portales. Y además tenían arriba, en el tejado, tenían un pequeño cobertizo donde tú salías por el desván al tejado y podías circular por arriba si venían los guardias civiles, los carabineros a cogerte, y pasabas de una casa a la otra. Que claro, tenía muchas caballerías, y atar las caballerías a la puerta de casa costaba lo suyo. Aquí sale una piedra, de aquí, con un agujero,
y la cadena de los animales la metían por aquí, tenía un pasador de equilibrio. Cuando tú metías la cadena, el pasador se ponía así. Si el animal tiraba, no salía, pero tú sí lo girabas y te marchabas con esto, ¿no? Y otra característica que había eran las candongas, que con ellas conseguían, pues la gente cuando estabas en el invierno en casa, que soplaba el aire, por el ruido que producía, sabíamos qué candonga era la que estaba girando. Destacamos en el pueblo, asimismo, la casa del inquisidor, que era un tal Pedro Pérez de Ruboa. Existe la casa, existe un escudo, que ocurre que el escudo, las inclemencias del tiempo y la mano del hombre, pues lo han borrado bastante, era muy bonito ese escudo. Yo creo que salta a la vista. Hay que venir a Villar de Ciervos. No solamente es lo que se ve, sino también, y más importante, lo que no se ve. Te invito a venir una noche de invierno, cuando el pueblo está en silencio, se escucha el silencio, se va el Caño Grande y las sombras, se oye el aullido de los lobos. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de menos de 1000 habitantes. Y estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de entre 1000 y 10.000 habitantes. Ya puedes votar en la web de Radio Televisión Castilla y León o en elpueblomasbello.es. Este pueblo de Segovia debe su fundación a un caballero de Burgos llamado Martín Muñoz, pero su verdadera historia comenzó con el cardenal Diego de Espinosa, que dejó su huella y su legado en este municipio. ¿Qué me dices de esta maravilla de obra de arte que tenemos aquí? Santi, sobre todo me ha sorprendido cómo hay un greco en Martín Muñoz de las Posadas. Pues mira, este es uno de los 5 grecos que tenemos en Castilla y León y uno de ellos está aquí. El motivo de la crucifixión ha sido un motivo que lo ha pintado muchísimo el greco, ¿no? Pero sobre todo hay que destacar lo bien pintado que está el donante, ¿no? Es una de las... Esa sería la novedad desde el punto de vista iconográfico, don Andrés Núñez de Madrid, que está ahí perfectamente retratado. Aparte de este maravilloso obra de arte, este maravilloso cuadro greco, yo te quiero enseñar otras cosas que hay aquí que son de un gran valor artístico, igual o más que este cuadro. Bueno, pues vamos a conocerlas. Muy bien. Santi, ¿cuáles son las joyas que guarda esta iglesia? Pues es que esta iglesia guarda muchísimas joyas, porque es una iglesia muy completa. Donde estamos ahora situados, que esto es la cabecera crucero, es del último tercio del siglo XVI. Donde está la torre, donde está el coro y el bajo coro y la portada occidental, que es una portada gótica, esa la podríamos datar yo creo que en el primer tercio del siglo XVI. En la nave central tenemos una joya que es la capilla de Marcos García. Está la estatua de Manuel Pereira, que es uno de los grandes escultores barrocos españoles de mediados del siglo XVII. En la cara norte del crucero está el altar de la patrona del pueblo, la Virgen Nuestra Señora del Desprecio. Es uno de los vínculos de unión de todos los habitantes de este pueblo. Con la dotación real de Feria Franca a este municipio se hizo la plaza mayor. El lado sur está porticado, el lado norte lo ocupa la iglesia y el lado este y oeste, casas a doble altura con la típica fachada castellana, muchísimo ladrillo, con algunas zonas también de cal. Y por último, en una esquina, nuestro Palacio Cardenal Espinosa de visita obligada. Hola.
Hola, me han dicho que este es el Palacio del Cardenal Espinosa, ¿es así? Sí, este es el Palacio del Cardenal Diego de Espinosa. Pase, por favor. ¿Está habitado este palacio? Sí, es lo siguiente, están haciendo un ensayo porque aquí en Martín Muñoz conmemoramos un poco el Renacimiento con una feria anual y ellos están haciendo ahora unos ensayos. ¿Durante la feria se utiliza el palacio como un lugar estratégico? Sí, porque aquí se exponen puestos de distintos alimentos, tanto de alimentos de Segovia como de la región. Este palacio está finalizada su construcción en 1572, justo el año que fallece el cardenal Diego de Espinosa. Lo manda a construir el rey Felipe II para que uno de sus consejeros o ministros tenga casa de acuerdo al rango. Sería su sobrino Diego de Espinosa Alonso quien se haría cargo de él. Posteriormente no tenemos registro, lo que sí sabemos es que hasta 1931 era de propiedad privada y de ahí fue adquirido por el Ministerio de Cultura de la época y fue declarado bien de interés cultural. El recinto urbano de Palenzuela fue declarado Bien de Interés Cultural en 1966. De su castillo solo se conservan las ruinas de 2 torres y lo más destacable de su muralla es el Arco de la Paz, esta puerta de acceso al pueblo y que es la única que se conserva. Aquí se guarda la memoria de Palenzuela, ¿verdad? Efectivamente, este edificio, que es exteriormente la torre del reloj del ayuntamiento, guarda en su interior, además de la memoria del pueblo, porque hemos hecho aquí un museo histórico, guarda este maravilloso arco bóveda que por fuera no se ve, pero por dentro nos permite saber cómo era la puerta principal de la muralla del pueblo. ¿Qué se va a encontrar el turista en este museo? De manera resumida, la historia, la larga y rica historia de Palenzuela, comenzando con la prehistoria y la edad antigua, como la edad media, a través de estelas funerarias, de algunos documentos del riquísimo archivo municipal que tenemos en la villa, a través también de los ropajes tradicionales con que se celebraban las distintas fiestas del pueblo. ¿Cuál es el mayor tesoro que se guarda? Vamos, mis debilidades son probablemente los documentos del archivo municipal. Tenemos documentos originales desde el siglo XIII en adelante. Quizás el más importante sea la confirmación de los fueros de Palenzuela por Alfonso X el Sabio. ¿Con qué rincón de Palenzuela te sientes más identificado? Pues yo y casi todo el pueblo, sin duda, con las ruinas de la iglesia de Santa Eulalia. Aquí estamos, Cristina, ante probablemente el monumento más señero de Palenzuela. Una iglesia parroquial que ahora está en ruinas, aunque estuvo en funcionamiento pues hasta mediados del siglo XIX. Las ruinas que ahora vemos son góticas, probablemente desde el siglo XIII en adelante. Era la iglesia principal del pueblo. Por circunstancias de la historia, pues se acaba abandonando y todas las funciones religiosas se hacen desde entonces en la que es única iglesia parroquial de Palenzuela, la de San Juan Bautista, inmensa iglesia de 3 naves de igual altura,
con gran cantidad de capillas funerarias, retablos, unas bóvedas fantásticas, porque las grandes familias, las familias adineradas de Palenzuela, se acabaron enterrando allí. Tenemos numerosas muestras de todo lo que fue la historia de Palenzuela. Las ruinas de un monasterio franciscano, el monasterio de San Francisco. También por esa zona tenemos la ermita de la patrona de Palenzuela, Nuestra Señora de Allende del Río. Reseñar la arquitectura civil. En Palenzuela estuvo poblada por familias adineradas, incluso nobles, que se construyeron sus grandes casonas de piedra en algunas zonas del pueblo, y en las fachadas de las mismas plantaron sus escudos de armas que todavía campean por las calles del pueblo. El edificio civil más grande de Palenzuela sea lo que hoy llaman el Palacio, que es el palacio de la familia de los Herrera, una familia nobiliaria que dio grandes nombres. Primero porque está situado en una vista preciosa, y lo segundo porque tiene una historia monumental. ¡Viva Palenzuela! ¡Viva! Decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Radio Televisión Castilla y León. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca dos veces por el mismo pueblo. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León.